Hola a todos. Vamos a resolver el examen de Matemáticas Académicas de la EBAU de Extremadura 2022. Hoy es una noche tormentosa, con lo cual a lo mejor por ahí escucháis algún trueno fuerte de fondo. Este es un examen que tenía 10 preguntas, de las cuales había que elegir 5, con lo cual es un examen de alta opcionalidad. Ha habido también alguna queja referida a la dificultad del examen. No tenía ninguna dificultad. En todo caso, hay quizá uno de los 10 ejercicios, un único ejercicio que a lo mejor por el tema que lleva valores absolutos, pues a lo mejor es como que cuesta un poco más. Pero bueno, como tenéis 10 preguntas para elegir 5, pues ese no elegís y tenéis otras 9 preguntas para poder elegir 5. El resto de ejercicios son ejercicios muy fáciles, muy asequibles. Vamos con el primero. Dice, nos dan 3 matrices A, B, C. Aquí vemos que la matriz A tiene un parámetro. Dice, calcular cuando sea posible esas matrices. C por la traspuesta de B traspuesta por C y B por C. Bueno, pues vamos a ello. Aquí en este ejercicio, en este apartado A, no trabajamos con la A. Bueno, pues nada, pues C por la traspuesta de B, pues esto va a ser C, que es la matriz 1, 2, 1, por la traspuesta de B, que es puesta las filas por las columnas. 3 menos 1 menos 4. Esto es una matriz, 3 filas y una columna, y esto es una multiplicada por una matriz que es una fila y 3 columnas. Como estos números coinciden, pues sí se van a poder multiplicar. Y el resultado va a ser una matriz 3 por 3. Con lo cual ya sabemos el tamaño. Y esta matriz va a ser muy sencilla porque como cada fila está compuesta solamente por un elemento, pues lo único que hay que hacer es multiplicar el elemento por cada uno de los elementos. Y entonces tendremos pues 3 menos 1 menos 4. Segunda fila, pues 2 por 3, 6, 2 por menos 1, menos 2, 2 por menos 4, menos 8. Y la última, pues 3 menos 1, menos 4. Y ya la tendríamos. Vamos a borrar esto de aquí. Ya tendríamos C por la respuesta de B. Vamos a ver si se puede multiplicar la traspuesta de B por C. Pues la respuesta de B pues sería 3 menos 1 menos 4 multiplicada por C, que es la 1, 2, 1. Y esto es una matriz de una fila y 3 columnas multiplicada por una matriz de 3 filas y una columna. Bueno, nosotros tendremos una matriz de una fila y una columna. Es decir, si nosotros esto lo ponemos aquí vertical, pues efectivamente nos va a dar un único valor. Va a ser una matriz con un solo elemento. ¿Qué nos va a quedar? Pues 3 por 1, más menos 1 por 2, más menos 4 por 1, pues 3 menos 2, 1, 1 menos 4, menos 3. Y ya tendríamos la siguiente, esta multiplicación hecha. Y luego la última, B por C. Pues B por C lo que tenemos que hacer es multiplicar pues la B, que es la 3 menos 1 menos 4, multiplicada por la C, que es la 1, 2, 1. Y esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque tenemos una matriz B que es 3 filas y una columna, multiplicada por una matriz que también tiene 3 filas y una columna. Y vemos que estos dos elementos no coinciden. Por tanto, estas dos matrices no se pueden multiplicar. Con lo cual, no se puede. Y ya tendríamos el apartado A resuelto. Vamos con el B. Dice hallar el parámetro A para que el sistema x por A más y por B igual a C de 3 ecuaciones y 2 incógnitas, x e y, sea compatible y determinado y resolverlo para ese valor de A. Muy bien. ¿Qué tendríamos? X por A, ¿qué es? Pues x por 2, 1, A. Más y por B. Pues y por B es 3 menos 1 menos 4. Esto va a ser igual a C. 1, 2, 1. Matemáticamente los sistemas de ecuaciones, esta estructura, esta manera de poner los sistemas de ecuaciones es bastante más normal de lo que se pudiese pensar. Con lo cual no hay que asustarse. Tenemos 2x, aquí x y a por x, más, aquí tenemos pues 3y, menos 4y, pues esto va a dar el 1, 2, 1. Por tanto, nuestro sistema de ecuaciones que nosotros con el que vamos a jugar es 2x más 3y igual a 1, 2x más 3y igual a 1, x menos y igual a 2
y a x menos 4y igual a 1. Este es el sistema de ecuaciones con el que vamos a trabajar. Perfecto, vamos a borrar aquí, nos vamos a quedar con nuestro sistema de ecuaciones. ¿Cómo resolvíamos un sistema de ecuaciones con parámetros? Bueno, pues lo más directo es hacer determinantes. Y yo veo aquí que el primer determinante que yo tengo aquí es 2, 3, 1, menos 1, y esto me da menos 5, que es distinto de 0. Por tanto, yo sé que como mínimo el rango de la matriz A, el rango de la matriz de los coeficientes va a ser 2. Vamos a ver para qué valores de A el determinante va a ser 0 y por tanto tendremos una fila entera llena de ceros. Y luego después veremos las consecuencias. Tenemos pues 2, 3, 1, 1, menos 1, 2, A, menos 4, 1. Este determinante lo hacemos igual a 0. Una manera bastante rápida, hacerlo por Sarrus con el método de colocar las dos primeras filas aquí debajo y multiplicamos las diagonales. Recordaros, el producto de las diagonales, las principales va a ser positivo o va a ser con el signo que tiene y el de las secundarias va a ser con signo cambiado. Entonces tenemos esto por esto, nos da menos 2. Esto por esto nos da menos 4, más 6a. Y ahora, estas tres diagonales con el signo cambiado. Esto va a ser menos a, pues más a. Esto va a ser 4 por 4, 16, menos 16, más 16. Y esto va a ser más 3, pues menos 3, igual a 0. Entonces aquí tenemos, pues 7a, ¿igual a qué? Pues aquí tenemos 16 menos 6 son 10, 10 menos 3, 7, que pasa al otro lado como menos 7. Con lo cual, a nos da menos 1. Vamos a ver qué es lo que pasa. Normalmente nosotros lo que solemos hacer es primero ver qué ocurre si A no vale menos 1 y entender qué es lo que ocurre con los conceptos básicos que tenemos ya. Si A no vale menos 1, si A no vale menos 1, el determinante va a ser distinto de 0. Y si el determinante es distinto de 0, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener, imaginaos, pues una matriz, 2, 3, 1. Aquí, si es distinto de 0, ¿qué vamos a tener? Vamos a obtener, aquí me invento los números, 2 menos 5, 0, 0, 1. Vamos a tener esta estructura, es decir, vamos a tener, como es distinto de 0, el determinante no me va a dar 0 y el rango, por tanto, será 3. Pero claro, si esto lo traduzco yo a un sistema de ecuaciones, ¿qué tenemos aquí? Tendremos que el rango de la matriz A, la matriz de los coeficientes, va a ser 2. Y el rango de la matriz ampliada va a ser 3. Por tanto, tenemos un sistema incompatible. Y eso lo escribimos así. Tenemos que el rango de A va a ser 2, que va a ser distinto de 3, que es el rango de la matriz AB. Y esto nos va a dar un sistema incompatible. Eso es lo que va a ocurrir si la A es distinta de menos 1. Perfecto. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa si la A vale menos 1. Voy a borrar aquí. A ver, me voy a quedar con el A menos 1. Me voy a quedar únicamente con el valor de A. Todo lo demás lo vamos a borrar, que no moleste. ¿Qué es lo que pasa si A vale menos 1? Bueno, pues lo podemos ver de muchas maneras. A mí una forma particular que me gusta es una vez que ya tenemos el valor de A, como te dice, a ver, te dice, para que sea compatible determinado y resolverlo, como te pide no solamente discutir, sino resolver, a mí esto me gusta hacerlo directamente por Gauss. ¿Por qué? Porque por Gauss vamos a llegar a la misma conclusión de si es un sistema compatible determinado, indeterminado, incompatible, pero es que además vamos a obtener las soluciones. Así que matamos dos pájaros de un tiro. Tendremos 1, menos 1, 2 y aquí menos 1, menos 4, 1. Bien, pues vamos a estudiar este sistema, vamos a hacer ceros, vamos a hacer ceros aquí, 0 aquí. Bien, para hacer un 0 aquí, pues vamos a hacer pues este menos el doble de este menos el doble de este, nos da 5 y este menos el doble de este, pues nos da menos 3.
Y aquí, para hacer un 0 aquí, pues es en la primera más el doble de la tercera fila. Pues este más el doble de este más el doble de este, te da menos 5, y este más el doble de este nos da 3. Y aquí vemos claramente ya lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque resulta que la tercera fila es proporcional a la segunda. Si nosotros sumamos la segunda y la tercera fila, pues nos va a quedar 0 y 0. Y entonces, ¿cómo se discute esto? Pues se dice que el rango de A va a ser 2, ¿verdad? El rango de la matriz de los coeficientes va a ser 2, que va a ser el mismo que el rango de la matriz AB. ¿Por qué? Porque aquí hay un 0 y se le va toda la fila. Y va a ser igual al número de incógnitas, porque recordemos que aunque tengamos 3 ecuaciones, pero tenemos 2 incógnitas x y y. Y por tanto, cuando coinciden los rangos y el número de incógnitas, vamos a tener un sistema compatible determinado, que es lo que nos pide el ejercicio. Y además ya incluso es que podemos resolverlo, porque si esta es la x y esta es la y, pues decimos directamente que 5y igual a menos 3, de donde tengo que y vale menos 3 quintos. Y me vengo aquí y digo 2x más 3 por y. Pues 3 por y es 3 por menos 3 quintos, es decir, menos 9 quintos. Esto igual a 1, con lo cual 2x es igual a 1 más 9 quintos. 1 más 9 quintos son 5 quintos más 9 quintos, 14 quintos. Y entonces la x va a ser pues 14 quintos entre 2, que aquí este 2 lo puedo simplificar y me queda aquí un 7, por tanto la x vale 7 quintos. De donde una manera elegante que me gusta poner es que la solución xy, el par xy de soluciones es 7 quintos menos 3 quintos. Y ya tendríamos resuelto el primer problema. Como veis, es un problema de matrices muy sencillito. Vamos con el segundo problema. Es un problema también de matrices y nos dan dos matrices y dice calcular la matriz x cuadrada de orden 3 que cumple que m por x menos n es igual a 2x. Bueno, esto es un problema típico de ecuaciones matriciales en los cuales, pues bueno, tenemos aquí mx menos n igual a 2x. Lo que tenemos que hacer es dejar, pues como en toda ecuación, las x en un lado, todo lo demás en otro. Vamos a tener m por x menos 2x es igual a n. De aquí podemos sacar factor común por la derecha. Recordad que el producto de matrices no es conmutativo. Y entonces vamos a tener aquí que la m por x, pues sacamos la x, nos queda x. Y el 2 no se nos queda un 2 a secas, se nos queda 2 por la matriz identidad. Recordad lo importante. Esto por x es igual a n. Y nosotros, para despejar la x, pues lo que tenemos que hacer es multiplicar por la izquierda por la inversa de la matriz que tenemos aquí. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer m menos 2y menos 1 por m menos 2y por x va a ser igual a m menos 2y menos 1, la inversa, por n. Con lo cual, pues esto se me va con esto y entonces ya nos queda lo que nos tiene que dar x. No solamente nos queda lo que nos tiene que dar x, sino que encima ya sabemos la estrategia que tenemos que seguir en este ejercicio, que es que tenemos que primero calcular cuánto vale m menos 2 veces la identidad, luego a esa matriz hacerle la inversa y luego a esa matriz que nos quede multiplicarla por la matriz n. Pues vamos a ello. Vamos a dejarnos aquí lo que nosotros estamos buscando. Venga. Lo primero, m menos 2 veces la identidad. Bueno, pues m menos 2 veces la identidad, pues va a ser 3, 0, 0, 2, 3, 0, 1, 2, 3, menos 2 veces la identidad. Pues recordar que 2 veces la matriz de identidad, pues va a ser 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Restamos y nos queda 3 menos 2, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 1. Genial, bueno, ya tenemos esta primera parte, m menos 2 veces la identidad. Vamos a borrar aquí, nos vamos a quedar con nuestra matriz. Recordamos la definición de inversa de una matriz. Aquí, genéricamente, la inversa de una matriz, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer primero los adjuntos de cada elemento de la matriz, luego le tenemos que hacer la traspuesta y a esto tenemos que dividirlo por el determinante de la matriz.
calculamos el determinante de esta matriz. El determinante de esta matriz, bueno, pues es una cosa muy sencillita. 1, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 1. Bueno, pues podemos cogernos, antes hemos hecho un Sarrus, pues ahora vamos a hacerlo por adjuntos. Y vamos a cogernos, por ejemplo, la primera fila. Con lo cual, primer elemento, 1 por, tapamos su fila y su columna, ¿vale? Y nos queda 1 por 1 menos 2 por 0, 1. Y como todos los demás elementos son 0, que por eso le estamos haciendo de esta manera, porque así hemos visto que aquí tenemos un 0 y aquí tenemos otro 0, el cálculo se simplifica muchísimo. Por tanto, no hay que poner nada. Es 0 por lo que sea y entonces el determinante nos va a dar 1. Vamos a ponernos aquí. Bueno, el determinante de A, ¿no? Esto va a ser el determinante de M menos 2i. Esto nos da 1. Al darnos 1, ahora veréis que nos simplifica muchísimo los pasos. Vamos a hacer los adjuntos. Pues los adjuntos, ¿cómo los hacíamos? Pues tapamos su fila y tapamos la columna de cada elemento y hacemos el determinante de lo que nos quedaba. En este caso, pues 1, ya habríamos terminado con ese. Con el siguiente, pues tapamos fila, tapamos columna y esto nos queda 2 por 1, 2, menos 0 es 2, pero como este elemento es de orden impar, hay que cambiarle el signo. Menos 2. Así lo haríamos con todos los elementos. El tercer elemento sería 4 menos 1, 3. El siguiente sería 0. El siguiente sería 1. El siguiente sería 2, que como es orden impar sería menos 2. Aquí tendríamos un 0, aquí tendríamos otro 0 y aquí tendríamos un 1. Ya tenemos los adjuntos, vamos ahora a hacer la traspuesta de esta matriz, con lo cual tendremos 1, 0, 0, menos 2, 1, 0, 3, menos 2, 1. Y ya el último paso sería dividirlo por el determinante, que es lo que os he comentado, que es que nos ahorramos el paso. ¿Por qué? Porque si el determinante nos da 1, pues no hay que hacer nada. Ya tenemos aquí la inversa de la matriz. Esto sería m menos 2i inversa. En este punto sí os recomiendo que hagáis un alto y comprobéis, porque a estas alturas, después de tantas operaciones, es posible que se haya podido cometer algún error. Entonces aquí tenéis la oportunidad de saber si la inversa está bien. ¿Cómo? Pues yo sé que multiplicando una matriz por la inversa me tiene que dar la identidad. Por tanto, si yo multiplico esta matriz, que es la original, por esta, me tiene que dar la identidad. Si no me da la identidad, pues es que hemos cometido algún error. Con lo cual aquí nos ponemos un chivato porque nos permite saber si hasta aquí lo hemos hecho bien. Y es una gran ventaja porque nos permite rectificar a tiempo. Seguimos. Tenemos entonces la matriz X que va a ser igual a esta matriz. Tenemos 1, 0, 0, menos 2, 1, 0, 3, menos 2, 1, por la matriz N, que es la 0, 1, 0, 2, 0, menos 2, 0, menos 1, 3. Y esto nos da, pues nada, una multiplicación de matrices. Aquí en la primera fila, como tiene dos ceros aquí, el resultado de la primera fila van a ser, y aquí tenemos un 1, pues van a ser 1 por todo lo que sea, pues va a ser 0, 1, 0. La siguiente, menos 2 por 0, 1 por 2, 0 por 0, 2. La siguiente, menos 2 por 1, menos 2. La siguiente, 0, 0, menos 2. Siguiente, menos 2 por 0, 0, menos 2, nada, pues nos queda menos 2. Aquí la ventaja de tener tanto 0 es que no tenemos que hacer tantas operaciones. Aquí, pues 3, 0, tal, menos 4. 3 por 1, 3, menos 1, 2, aquí 0, aquí 4 y 3, 7. Y este sería el resultado del ejercicio. Y ya está. No tiene ninguna complicación, es largo, es un ejercicio largo, porque los ejercicios de matrices suelen ser largos, pero pues sabiendo la teoría básica de matrices y determinantes, pues no tienen por qué ser para nada difíciles. Y lo bueno es que son ejercicios muy típicos de selectividad. Problema número 3. Ya pasamos a la parte de geometría. Dice, dados en un plano de ecuación tal y una recta R que te la pone en forma de intersección de dos planos,
pide hallar el punto de intersección del plano y la recta. Los ejercicios de geometría habitualmente se van a poder resolver no solamente de una sola manera, vais a poder resolverlos, si a lo mejor no encontráis un camino, pues vais a poder encontrar varias posibilidades, varias formas de hacer los ejercicios. En este caso, para resolver el punto de intersección de un plano y una recta, recordar, pues bueno, ¿qué es un punto de intersección? Es un punto que cumple tanto las ecuaciones de la recta como las ecuaciones del plano. Por lo tanto, yo puedo perfectamente decir qué valores x y z cumplen tanto las ecuaciones del plano como las ecuaciones de la recta. Y entonces, pues digo, pues yo haciendo el sistema de ecuaciones, yo aquí me va a quedar ordenado, sería menos 2x más y igual a 1 y x menos z igual a 0. Resolviendo este sistema de ecuaciones nos tiene que dar el punto de intersección. Vamos a hacerlo de esta manera y ahora lo haremos de otra manera que es una manera que particularmente me gusta mucho. Bueno, ¿esto cómo lo haríamos? Lo podemos hacer por Cramer. Yo estoy habituado a hacerlo por Gauss. Esto sería un menos 2, un 1, un 0 y un 1, un 1, un 0, un menos 1 y un 0. Pues nada, pues 1, 2, menos 1, 0. Aquí pongo 0, 0. ¿Cómo hacemos un 0 aquí? Pues multiplicándolas en la primera fila por 2 y sumando. Es decir, es la segunda fila más el doble, más 2 veces la primera. Esta más el doble de la primera, pues nos da 5. Esta más el doble de la primera nos da menos 2 y esta más el doble de la primera nos da 1. Y aquí, ¿cómo hacemos un 0 aquí? Pues muy fácil, restando este menos este, pues nos da 0, 2 menos 0 nos da 2, menos 1 menos 1 menos 1 nos da 0 y 0 menos 0 nos da 0. Y esto realmente ya podríamos resolverlo, porque si esto es x, esto es y y esto es z, yo ya sé que la y, yo sé que 2y vale 0, por tanto, la y vale 0. Genial, bueno, pues si la y vale 0, me voy a la de arriba y digo 5 por y, que es 0, me queda entonces menos 2z igual a 1 y tengo que z vale menos 1 medio. Me voy a la de arriba, como la y vale 0, nada, menos z, como la z vale menos 1 medio, pues menos z va a ser menos 1 medio, que es más 1 medio, igual a 0, de donde obtenemos que la x vale menos 1 medio. De donde tenemos que si el punto de intersección, vamos a llamar el punto este, vamos a llamarlo P, el punto de intersección va a ser el menos 1 medio, la y vale 0 y la z vale menos 1 medio. Y ya estaría resuelto el apartado A, ¿veis? Haciendo un sistema de ecuaciones con el plano y la recta que la tenemos puesta como forma de intersección de dos planos, por tanto aquí ya tenemos dos ecuaciones. Nosotros resolviendo ese sistema llegamos a la solución. Vamos a hacerlo de otra forma que a mí particularmente me gusta mucho. Para mí es más corta y más sencilla. Lo que tenemos que hacer es poner la ecuación de la recta en forma paramétrica. ¿Por qué? Porque así entonces reducimos tres incógnitas a solamente una. Y vemos que aquí que la ecuación R, que la tenemos de la recta, es y menos 2x igual a 1 y x menos z igual a 0. Como tenemos aquí que la x está en ambos lados, yo de aquí yo puedo decir, pues si yo a la x le doy el valor t, pues entonces, ¿qué voy a tener? Pues que la y va a valer esto, pues en vez de 2x va a ser 2t. Por tanto, esto pasa para acá y vamos a tener 1 más 2t. Y la z, ¿qué va a ser igual? La z va a ser igual a la x, es decir, a t. Con lo cual, aquí tengo la ecuación de la recta R puesta en forma paramétrica. ¿Qué es lo que ocurre? Que cualquier punto de la recta va a tener esta forma. Y en particular, el punto P va a tener la forma t, 1 más 2t y t para cierto valor de t. ¿Qué es lo que ocurre? Que para que el punto P esté en el plano, tiene que cumplir la ecuación del mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues sustituir las coordenadas del punto P en el plano y así obtendremos el valor de t para el cual la recta y el plano se cortan. Tenemos t más 2 por el punto, pues más 2 más 4t y luego menos z menos t igual a 0. Este t con este t se nos va
y aquí 2 más 4t igual a 0, con lo cual la t nos da menos 1/2. Y si la t nos da menos 1/2, sustituimos aquí en la ecuación de la recta y nos queda el punto P es, si la t vale menos 1/2, pues la x vale menos 1/2. La y, pues esto va a ser menos 1/2 por 2, es menos 1, porque el 2 con el 2 se va y se nos queda menos 1, 1 menos 1, 0. Y aquí la z nos quedaría t, que es menos 1/2. Y como podéis comprobar, nos da el mismo resultado que con el sistema de ecuaciones anterior. Para mí esta manera es más chula, es más directa, para mí tiene menos complicación. ¿Cómo hacemos el apartado B? Dice calcular la distancia del origen a una recta. Esto también es un ejercicio típico que lo que nos dice es, aquí tenemos una recta R y aquí tenemos cualquier punto, el punto O, que en este caso es el origen, y lo que tenemos que calcular es la distancia a la recta R. ¿Cuál es la distancia de un punto a una recta? Es la distancia más corta, porque distancias tenemos infinitas. Pues la distancia de un punto a una recta va a ser la distancia más corta. ¿Y cuál es la distancia más corta? La distancia más corta es la que forma un ángulo de 90 grados con el vector de la recta. ¿Cómo se calculaba? Bueno, pues para eso había una formulita que es la distancia de un punto, en este caso el punto O, a la recta R. Esto va a ser igual a arriba el módulo del producto vectorial de, nos cogemos cualquier punto de la recta, vamos a llamarlo P, pues esto puede ser OP por el vector de la recta partido por el módulo del vector de la recta. Esta es la fórmula de la distancia de un punto a una recta. Genial. Bueno, tenemos el origen, que es el 0, 0, 0. Bueno, aquí lo he borrado. Vamos a volver a hacer la ecuación paramétrica. La x valía t, la y valía 1 más 2t y la z vale t. ¿Por qué? Porque con esto tengo el vector de la recta. El vector de la recta, recordad que son los coeficientes del parámetro. 1, 2, 1. Y además elegimos un punto de la propia recta que cogemos el más sencillo. ¿Qué pasa si la t vale 0? Pues vamos a tener un punto que va a ser 0, 1, 0. Como necesitamos el vector OP, bueno, pues el vector OP pues va a ser el P menos O, que va a ser el 0, 1, 0. Bueno, pues nada, ya tenemos todos los datos necesarios para resolver con éxito este problema. ¿Cuál va a ser la distancia de O a P? Pues va a ser el módulo del producto vectorial. ¿Cómo calculamos el producto vectorial de dos vectores? Pues será el determinante y JK, hay gente que pone JK, X y Z. Producto vectorial, pues de los dos vectores, pues vamos a poner el vector de la recta, el 1, 2, 1 y el 0, 1, 0. Partido por el módulo del vector. Vamos a dejarlo así de primeras, así. Vamos a mantener un poquito el misterio. Bueno, y esto va a ser igual a... El vector que nos sale de aquí, de hacer este determinante, va a ser esto por esto menos esto por esto, pues va a ser el menos 1, hay que hacer el módulo de este vector. Esto por esto, esto va a ser 0 y esto va a ser 1. Partido por el módulo del 1, 2, 1. Pues ya lo tenemos prácticamente hecho. ¿Cuál es el módulo de un vector? Pues la raíz cuadrada, recordar, de cada una de las componentes al cuadrado, por el teorema de Pitágoras. Partido por abajo, pues raíz de 1 al cuadrado, que es 1, más 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Con lo cual, aquí voy a tener 1 y 1, 2. Aquí voy a tener raíz de 2. Y abajo, 2 al cuadrado, 4, 5, 6. Raíz de 6. Que esto es lo mismo que decir, bueno, esto es la raíz de 1/3, que es lo mismo que 1 partido por raíz de 3. Y esto es lo mismo que decir raíz de 3 partido por 3 unidades de longitud. Y ya tendríamos la distancia del origen a esta recta R. Es un ejercicio bastante sencillo que se basa en una fórmula que en teoría pues se debe conocer y simplemente pues esa es
aplicar los conceptos que tenemos que utilizar aquí. Primero, pues calcular el vector, un vector con un punto cualquiera, que sería, os lo voy a dibujar aquí, sería este vector. Hacer el producto vectorial de este vector con el vector de la recta, hacer el módulo y dividirlo por el módulo del vector de la recta. Y ya estaría el ejercicio resuelto. La única dificultad, ¿cuál es? Pues el conocer la fórmula de la distancia de un punto a una recta. Vamos a hacer el ejercicio número 4. Dice, da una recta R, hallar la ecuación de un plano que pasa por el origen y contiene a la propia recta. Sabéis que para hacer los ejercicios de geometría es... Aquí lo estoy dibujando en rojo, no pasa nada. Es muy importante hacer el dibujo. ¿Por qué? Porque haciendo el dibujo os va a dar casi la mitad del ejercicio. Os va a dar la estrategia que tenéis que utilizar para hacer el ejercicio. Bueno, aquí tenéis un plano, que es el plano, vamos a llamarlo pi, no lo utilizáis en otro lado. Tiene su vector característico, el vector normal. Y dice la ecuación del plano que pasa por el origen, con lo cual aquí pasa por el origen, y contiene a R, es decir, que la recta R está por aquí. ¿Cómo se hace este ejercicio? ¿Cómo se calcula el vector característico de un plano? Buscando, casi siempre se va a conseguir buscando dos vectores que sean perpendiculares a este plano. Y un vector ya lo tenemos, que es el vector de la recta R, es el U sub R. ¿De dónde sacamos el otro vector? Pues yo, fijaos qué fácil, me cojo cualquier punto de la recta, vamos a llamarlo P, y yo aquí, por ejemplo, hago, como aquí te pone O, que es el origen, pues me cojo el vector de que va desde O a P y ya voy a tener dos vectores que no tienen nada que ver uno con otro, pero que sí van a ser ambos perpendiculares a este vector. Por tanto, yo sé que el vector del plano va a ser perpendicular a estos dos vectores. Es decir, esto sería, digamos, el producto vectorial. Sería el producto vectorial, el OP por el U sub R. Una vez que tenemos el vector del plano, ya tendremos las coordenadas de los coeficientes de las incógnitas. Lo único que tenemos que calcular es el coeficiente de la D. Y con eso, ¿cómo lo haríamos? Pues aplicando a ese plano, aplicando cualquiera de los puntos que estén contenidos en ese plano. Bien, pues vamos a hacerlo de esta manera. Después lo vamos a hacer de otra manera, que vais a ver que va a ser incluso más rápida que esta. Tenemos el punto O, que es el origen. Tenemos un punto P, un punto P de la recta, pues el más sencillo, el punto P, pues lo tenemos aquí arriba. Lo tenemos, es el 1, menos 1, 2. Por tanto, el vector OP va a ser el 1, menos 1, 2. Y tenemos el vector de la recta, que lo tenemos aquí abajo, el 2, 3, 1. 2, 3, 1. De donde tengo que el vector del plano, el v sub pi, va a ser el producto vectorial. Pues sí, jk, 1 menos 1, 2, 2, 3, 1. Ya sabéis que para calcular este vector lo mejor es hacer los adjuntos utilizando la primera fila. Con lo cual tendríamos menos 1, menos 6, esto sería menos 7. Aquí tendríamos 1 menos 4 menos 3, que pasa como más 3. Y luego 3 más 2, 5. A mí, como yo soy un caprichoso, a mí me gusta tener la primera componente positiva y realmente nos da igual que el vector esté para arriba que esté para abajo, porque lo único que caracteriza es la orientación del plano. Yo puedo decir que este vector es paralelo al 7 menos 3 menos 5. Por tanto, el plano pi va a tener por ecuación 7x menos 3y menos 5z más d igual a 0. Perfecto. ¿Ahora qué hacemos? Pues ¿cómo calculamos la D? Pues cogemos cualquier punto del plano, que en este caso podemos coger el punto P o podemos coger el origen. Vamos a coger el origen porque es un punto muy sencillo. Como tiene que estar en el plano, tiene que cumplir esta ecuación. Por tanto, 7 por 0, menos 3 por 0, menos 5 por 0, todo eso nos da 0. 0 más D igual a 0, con lo cual tenemos que la D vale 0. Y ya
pues hemos obtenido la ecuación del plano pi. 7x menos 3y menos 5z igual a 0. Y ya estaría el ejercicio, el apartado A, ya estaría hecho. Vamos a hacerlo de otra manera, de una manera incluso mucho más directa que esta. ¿Por qué? Porque no va a hacer falta el paso previo de calcular este producto vectorial. Mirad cómo lo vamos a hacer. Hay una manera de que si yo tengo dos vectores perpendiculares y un punto cualquiera, la ecuación del plano pi va a ser determinante de x menos, aquí vamos a poner a, y menos b, z menos c. A, b, c se refiere a las coordenadas de cualquier punto del plano. Y aquí vamos a tener, pues si tenemos un vector llamado u, pues este va a ser la componente 1, la componente 2 y la componente 3. Y aquí v1, v2, v3, esto igualado a 0. Haciendo esto vamos a obtener la misma ecuación del plano. Ya veréis. ¿Qué vamos a tener? Si nos cogemos el origen, pues el ABC va a ser 0, 0, 0, con lo cual tenemos x y z, no hace falta restar nada. Y aquí vamos a poner los dos vectores, pues el 1 menos 1, 2 y el 2, 3, 1. Esto igualado a 0, vamos a ver. ¿Qué tenemos en x? Menos 1, menos 6, menos 7x. ¿Qué tenemos en y? 1, menos 4, menos 3, que pasa como más 3y. Y aquí tenemos 3 más 2, 5y. Igual a 0. Le damos la vuelta a todo y entonces vamos a tener 7x menos 3y. Esto no es y, esto es z. Menos 3y menos 5z igual a 0. Y como veis, hemos obtenido la misma ecuación. Hemos resuelto el ejercicio por otro camino que para mí es más sencillo, porque una vez que sabes esta manera, esta forma, no tienes ni que escribirla. Realmente el único trabajo que hemos hecho ha sido cogernos un punto, hacer el vector y luego hacer esta formulita. Y ya tendríamos el plano que pasa por un punto y en el fondo es perpendicular a dos vectores. Vamos con el B. Dice, ahí es la ecuación del plano que pasa por el origen y es perpendicular a R. Ecuación de un plano que pasa por el origen y es perpendicular a R. Vale. Venga, entonces necesitamos un plano que pasa por el origen. Un plano que pasa, este vamos a llamarlo pi'. Y este va a ser el v sub pi'. Plano que pasa por el origen y es, con lo cual aquí el origen, y es perpendicular a R, con lo cual la recta R en este caso va a ir por aquí. Siempre dibujamos los vectores característicos porque los vectores característicos de cada uno de los cuerpos, del plano, la recta, nos va a decir mucha información. Si el plano es perpendicular a la recta, ¿cómo son sus vectores? Sus vectores son proporcionales. Y por tanto yo puedo considerar que el vector del plano, como aquí no estamos hablando de distancia ni nada, sino que estamos hablando de direcciones, yo puedo decir que el vector del plano me puedo coger el número de la recta R, por tanto va a ser el 2, 3, 1. Y por tanto tenemos que el plano pi, este es el plano pi', entonces el plano pi', ¿qué va a ser? Pues 2x más 3y más z más d igual a 0 y hacemos lo mismo, como el origen, que es el 0, 0, 0, pertenece al plano, pues yo sé que 0 más 0 más 0, la d va a valer 0 y entonces tendremos que el plano pi' pues será 2x más 3y más z igual a 0 y estaría ya el ejercicio completado. Ejercicio número 5. Dice calcular el valor de a, número real, para que esta función definida a trozos, que dice que es pues x por elevado a x menos el seno de x partido por x cuadrado si la x no vale 0 y a si la x vale 0. Pues dice que esta función tiene que ser continua en x igual a 0. Lo primero que tenemos que saber es la definición de continuidad y decimos que una función f es continua en un punto en x igual a cuando ocurre lo siguiente, cuando el límite, cuando x tiende al valor de la función, coincide
con el valor de la función en el punto. Y recordemos que el límite existe cuando existe, y es el mismo cuando existe tanto por la izquierda como por la derecha. Esto es lo que nosotros tenemos que conseguir con la función que nos están dando. Nosotros miramos la función y vemos que es de esta manera si la x no vale 0. Es decir, que tanto si vamos por la izquierda, si nos acercamos al 0 por la izquierda o si nos acercamos por la derecha, vamos a tener que recurrir a la misma función. Y luego dice que el valor vale a si x igual a 0. Muy bien, pues a mí lo que se me ocurre es decir, venga, ¿cuál es el límite? Vamos a calcular los límites cuando x tiende a 0. En este caso no hace falta decir por la izquierda o por la derecha porque va a ser el mismo, porque vamos a utilizar la misma función. Entonces esto va a ser de x por e elevado a x menos el seno de x partido por x cuadrado. ¿Esto qué tipo de indeterminación es? Pues esto es 0 por lo que se me da 0, menos el seno de 0 que es 0, pues 0. Y arriba y abajo, 0 al cuadrado, 0. Un 0 partido por 0 y aplicamos la famosa regla del L'Hopital, que dice que el límite del cociente de dos funciones va a coincidir con el límite de la derivada de cada una de las funciones. Hacemos la derivada del numerador. Derivada de x por e elevado a x es un producto, pues es la derivada de x, que es 1, por e elevado a x, más el primero, x por la derivada de elevado a x, que es ella misma. Menos derivada del seno de x, el coseno de x. Y abajo, derivada de x cuadrado, 2x. Vamos a ver si se mantiene la indeterminación. E elevado a 0 me da 1. 0 por lo que sea, 0. Coseno de 0 es 1. Por tanto, 1 menos 1, arriba seguimos teniendo 0. Y abajo, 2 por 0, seguimos teniendo un 0 partido por 0. Pues seguimos. Vamos a hacer la derivada, que ya nos garantizamos que ya va a ser lo último. ¿Por qué? Porque abajo el denominador, la derivada de 2x va a ser 2. Y entonces eso no quiere decir que no vamos a volver a tener una indeterminación, un 0 partido por 0. ¿Por qué? Porque abajo ya vamos a tener un 2. Derivada de elevado a x, pues e elevado a x. Más derivada de esto, pues lo de antes. E elevado a x más x por e elevado a x. Y derivada del coseno es menos el seno, pues menos por menos más, pues más seno de x. Y abajo un 2. Y yo ya sé que no va a haber indeterminación, porque aquí abajo ya no tengo ninguna variable que me haga que el denominador sea 0. Por tanto, yo ya puedo directamente poner el 2 aquí abajo. Y si la x tiende a 0, pues tengo e elevado a 0, que va a ser 1, más e elevado a 0, que va a ser 1. Aquí 0 por lo que sea me va a dar 0 y seno de 0 me da 0. Por tanto, no hay que poner nada más. 1 más 1, 2, entre 2, 1. Tenemos entonces que el límite cuando x tiende a 0 es 1. Y ya tendríamos esta primera parte. Tenemos el límite. Y lo que nos dice es que el límite, para que la función sea continua, nos dice que el límite tiene que ser igual al valor de la función en el punto. Aquí, bueno, aquí coincide, o sea, hemos puesto en x igual a, pero bueno, aquí tenemos que haber puesto x igual a 0, esto sería 0, 0, 0, 0. Venga, pues vamos a hacer f de 0. Y resulta que f de 0, el valor de la función, si la x vale 0, aquí nos dice nuestra función arriba, aquí nos dice que el valor vale a. Muy bien. F de 0 es igual a. Y la condición de continuidad nos dice que los límites, el límite cuando x tiende a 0 tiene que ser igual al valor de la función en ese punto, de donde entonces obtenemos que la a tiene que valer 1. Y ya estaría resuelto el problema. Vamos a darle caña al problema número 6. Este problema es el único que, bajo mi criterio, sí que es de un nivel alto, un nivel bastante alto. Sobre todo teniendo en cuenta que lo que son los valores absolutos, pues por lo general no se suelen tocar mucho y mucho menos combinando dos valores absolutos. Bueno, vamos a explicar cómo se hace este ejercicio. Mirad, vamos a empezar definiendo, recordando lo que es un valor absoluto.
Y en vez de utilizar x más 1 y x menos 2, vamos a utilizar, por ejemplo, algo que conocemos. Valor absoluto del 5. Nosotros sabemos que el valor absoluto del número 5 es 5. ¿Por qué? Porque lo de dentro es positivo, es mayor que 0. No cambia el signo, ¿verdad? Es decir, el valor absoluto de algo positivo es positivo. Y sin embargo, el valor absoluto de menos 5 va a ser 5. Es decir, lo que hacemos es que a los números negativos, lo que a esto se le hace es cambiarle el signo a lo de dentro. Y este concepto va a ser el más importante. Por tanto, tenemos que entender que un valor absoluto, como depende del signo de lo de dentro, esto en teoría nos va a dar dos tipos de resultados. Bueno, realmente nos va a dar el mismo resultado, un resultado positivo, pero dependiendo de que lo que haya dentro del valor absoluto, pues al final sea positivo o sea negativo. Y esa es la idea que nosotros vamos a plantear en este ejercicio. Vamos a no a complicarlo, vamos a definir, por ejemplo, una función que en vez de ser valor absoluto de 5, sea valor absoluto de x. El valor absoluto de x, esto nos va a dar dos alternativas, nos va a dar una función a trozos. Porque el valor absoluto, ¿qué va a ser? El valor absoluto va a ser x si el valor es mayor que 0, mayor o igual que 0, ¿verdad? Aquí estaríamos en el caso del valor absoluto de 5. Y sería menos x si el valor fuese negativo. Es decir, sería menos 5, que nos daría 5, si el valor fuese negativo. ¿Queda claro este concepto de valor absoluto tomado como una función? Muy bien, venga, pues el siguiente paso es trabajar, hacer lo mismo con el valor absoluto de x más 1. Como veis, vamos paso a paso, primero entendiendo desde un ejemplo muy sencillito, entendiendo lo que es el valor absoluto con un número, luego lo pasamos a cualquier número y ya aquí ya nos aparece la idea intuitiva de que una función que tiene un valor absoluto va a ser una función definida de trozos. Venga, vamos a ver qué pasaría si en vez de x fuese x más 1. Bueno, pues esto va a ser lo mismo. Lo de dentro va a ser, el valor absoluto de x más 1 va a ser x más 1 si lo de dentro, es decir, si x más 1 es mayor o igual que 0. Y va a ser menos lo de dentro, es decir, menos x menos 1, si lo de dentro es negativo. ¿Entendido? Con esto nosotros tendríamos la función definida a trozos, que sería x más 1 si x es mayor o igual que menos 1, y menos x menos 1 si x es menor que menos 1. Espero que este concepto de valor absoluto y de función de valor absoluto que nos crea una función definida a trozos haya quedado claro. Perfecto, pues lo que vamos a hacer ahora, de hecho nos vamos a quedar, ya que hemos hecho el valor absoluto de x más 1, nos vamos a quedar aquí con esta función. Vamos a hacer lo mismo, porque el x más 1 lo teníamos ya aquí. Vamos a hacer lo mismo con el valor absoluto de x menos 2. Entonces tenemos que si yo tengo el valor absoluto de x menos 2, esto va a ser igual a dos cosas. Pues va a ser el x menos 2, si x menos 2, lo de dentro, es mayor o igual que 0, y menos x más 2, si x menos 2 es menor que 0. Con lo cual obtendríamos pues x menos 2 si x es mayor o igual que 2 y menos x más 2 si x es menor que 2. Perfecto. Bueno, ya tenemos entonces los dos trozos, las dos funciones definidas. Aquí tendríamos el x menos 2, valor absoluto, y aquí tendríamos el valor absoluto de x más 1. Genial. Y como podréis estar comprobando, pues realmente aquí de lo que se trata es de dos funciones
que tiene, digamos, dos puntos críticos, dos puntos en los que cambia la cosa de signo, el -1 y el 2. ¿Cómo lo vamos a organizar? Vamos a utilizar pues nuestra recta, la recta de los números reales. Aquí vamos a poner el -1, aquí vamos a poner el 2. Vamos a poner aquí esto separado y vamos a decir, de hecho, mirad, vamos, lo que voy a hacer va a ser, entonces tenemos, vamos a poner, si queréis, a ver, aquí arriba ponemos el valor absoluto de x más 1. Si el valor absoluto, o sea, si la x es menor que -1, es decir, en este trozo, vamos a estar jugando con esta función, con -x menos 1. Y si es mayor o igual que x menos 1, vamos a estar jugando pues, con x más 1. En este trozo vamos a estar con x más 1 y en este trozo pues también vamos a estar con x más 1. El valor absoluto de x menos 2, pues si la x es menor que 2 va a ser menos x más 2. Por tanto, en este trozo va a ser menos x más 2, aquí también va a ser menos x más 2. Y si es mayor o igual que 2, aquí vamos a tener x menos 2. Bueno, una vez que tenemos los intervalos definidos y cómo es cada función, lo único que nos queda es qué es lo que tenemos que hacer con la función. Y nosotros vemos que la función se trata de sumar los valores absolutos. Por tanto, yo voy a tener una función en varios trozos, en 3 trozos. ¿Por qué 3 trozos? Porque vamos a tener aquí tres intervalos. En este primer intervalo, si lo que tenemos que hacer es sumar las dos funciones, pues ¿qué me va a dar? Pues menos x menos 2x y menos 1 más 2 más 1. Pues la función va a ser menos 2x más 1 si x es menor que menos 1. Sumamos aquí x menos x, 0, 1 más 2, 3. Va a ser 3 si x no, vamos a poner aquí el menos 1, menor que x, menor que 2. Y aquí si sumamos, pues vamos a tener 2x menos 1 si x es mayor que 2. Bueno, lo de los iguales realmente lo podéis poner donde queráis, ¿vale? Porque realmente esto no va a dejar de ser una función continua. Entonces aquí, pues por ejemplo, pues podemos poner los iguales aquí y aquí. En conclusión, esta función, que es la suma de dos valores absolutos, va a dar como resultado una función, es equivalente a decir una función definida en 3 trozos. Aquí entonces tendríamos esto. Muy bien, vamos a borrar ya todo aquí, vamos a borrar todo y nos subimos arriba y nos quedamos ya con nuestra función. Dice el apartado A, estudiar la continuidad y la derivabilidad. Bueno, vamos a empezar con la continuidad. Recordar que la continuidad exigía que el límite, cuando x en teoría pues, se acerca a un valor de la función, tiene que ser igual al valor de la función en ese punto. Vamos a ver los límites laterales. Límite primero en -1 y luego en el 2. Pues límite cuando x tiende a -1 por la izquierda. Si tiende a -1 por la izquierda, ¿qué trozo nos tenemos que coger? Pues nos tenemos que coger este trozo porque corresponde a los valores en los cuales x está por la izquierda del -1. Los valores son menores que -1. Por tanto, va a ser pues menos 2x más 1. Y si la x esto vale -1, pues menos 2 por -1 es 2, más 1, 3. Siguiente, límite, cuando x tiende a -1 por la derecha, ¿qué trozo nos vamos a coger? Nos tenemos que coger el del medio, que ya es 3. No hay ninguna variable, por tanto el límite vale 3. Entonces tenemos que los límites son iguales. Y ahora, el valor de la función en el -1, pues es aquel en el cual hemos dicho que estaba el igual, que en este caso es este. Entonces, se cumple que los límites laterales y el valor de la función en el punto son iguales. Y la conclusión es que f es continua en x igual a -1. Este sería el resultado para -1.
Vamos a hacer lo mismo para el 2. Pues nada, pues venga, el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función, no tenemos que volver a coger este 3, porque nos acercamos al 2 por la izquierda. Y esto pues nos da 3. Y el último, el límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, ¿de qué? Pues de 2x menos 1. Y si la x tiende a 2, 2 por 2, 4 menos 1 también tiende a 3. Y el valor de la función en el 2, pues es, en este caso, vuelve a ser el 3. Por tanto, la conclusión es que f también es continua en x igual a 2. Y como el resto de funciones en el resto de los intervalos son rectas, son funciones continuas, podemos concluir que f es continua en R para todos los números reales. Esto en cuanto a la continuidad. Para hacer la derivabilidad podemos hacer una cosa que no es exactamente estricta, pero en este caso nos puede valer. Estudiar la derivabilidad de una función es decir si la derivada es continua. Por tanto, vamos a hacer la derivada de esto, pues esto va a ser menos 2, si x es menor que menos 1, esto va a ser 0, si menos 1 es menor que x menor o igual que 2, estamos haciendo la derivada, ¿eh? Y aquí la derivada de esto es 2 si x es mayor que 2. Y aquí clarísimamente se va a ver que los límites laterales no son iguales, ¿verdad? Aquí vamos a ver que el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de la derivada es menos 2. Y el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de la derivada es 0. Por tanto, los límites no se cumplen y entonces decimos que la función no es derivable en x igual a menos 1. Y va a pasar exactamente lo mismo en x igual a 2. ¿Por qué? Porque la derivada, el límite por la izquierda va a dar 0 y por la derecha va a dar 2. Entonces, la función tampoco va a ser derivable en x igual a 2. Y con esto tendríamos hecho el apartado A. Para el apartado B, ¿qué dice? Calcular el intervalo donde la función permanece constante. Y eso se ve a simple vista, porque aquí tenemos dos rectas. Esta tiene pendiente menos 2, esta tiene pendiente 2, que no permanecen constantes, porque el valor de la función depende del valor de la x. Sin embargo, en este trozo, en el trozo aquí de en medio, entre menos 1 y 2, la función siempre permanece constante y va a ser igual a 3. Por tanto, el intervalo donde la función permanece constante, pues es que es muy evidente. Pues va a ser el menos 1, 2. Y con esto tendríamos, pues fijaos, un punto gratis. Y ya tendríamos resuelto el problema. Efectivamente, este problema era de un nivel bastante elevado para lo que yo creo que se tiene que pedir en selectividad. No hay que rizar tanto el rizo para que alguien intente demostrar si sabe hacer una derivada o sabe hacer cálculos de matrices, ni nada. Yo creo que se puede preguntar continuidad y derivabilidad sin llegar a estos extremos, a una situación de nervios y tensión a la que en ese momento estáis sometidos. Pero bueno, como aquí os daban 10 ejercicios, para elegir 5, dice, bueno, vale, pues no me preocupo, este no lo hago y fuera. Ejercicio número 7. Dice, determinar la función f de x tal que su gráfica pase por el origen de coordenadas y su derivada sea f' igual a una función. Es decir, nos están diciendo que si pasa por el origen significa que el valor f de 0 me da 0 y f' de x es igual a 2x más 1 por elevado a menos x. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? La función f de x. La función f de x pues, va a ser la integral de esta derivada. Que esta integral, la integral de esa función, nos va a dar otra función más una constante.
y posteriormente tendremos que calcular la constante para que el valor de la función, para encontrar una función, que pase por el origen, es decir, que si la x vale 0, la función valga 0. Esa es la estrategia que tenemos que desarrollar con este ejercicio. Pues vamos a hacer la integral de 2x más 1 por e elevado a menos x de dx. Esta integral es muy sencilla y se realiza mediante el método de por partes. Decimos 2x más 1 es igual a u y e elevado a menos x de dx igual a d de v, con lo cual aquí este lo derivamos, 2 d de x igual a d de u, y la integral de e elevado a menos x es inmediata y es menos e elevado a menos x igual a v. Por tanto, tenemos, pues hay que multiplicar en cruz esto por esto, que sería menos 2x más 1 por e elevado a menos x, menos la integral de esto por esto. Es decir, va a ser de 2 por menos e elevado a menos x por d de x. Y esto aquí vamos a tener pues menos paréntesis de momento. Mientras no veamos otra cosa, lo dejamos entre paréntesis. Y ahora menos por menos más, el 2 lo podemos sacar fuera. 2 veces la integral de e elevado a menos x por d de x. Y esto va a ser igual pues a menos 2x más 1 por e elevado a menos x, y la integral de e elevado a menos x es menos e elevado a menos x. Por tanto, esto nos va a dar menos 2 por e elevado a menos x más c. Que esto, viéndolo así, lo podemos poner de una manera más bonita. Sacando factor común e elevado a menos x o menos e elevado a menos x, ya que lo tenemos aquí menos y menos, pues va a ser menos e elevado a menos x que multiplica a 2x más 1 más 2 más c. Sacando factor común de aquí el menos e elevado a menos x, pues se nos queda más 2. Y esto nos va a quedar pues menos e elevado a menos x por 2x más 3 más c. Y esta sería, digamos, la función, la integral, que es la función que nos están pidiendo. Menos e elevado a menos x por 2x más 3 más c. ¿Qué nos dicen? Nos decían que para que, como necesitamos calcular la c, pues necesitamos algo que nos lo permita. Y eso nos lo dice diciendo f de 0 igual a 0. Por tanto, si la x vale 0, la y va a valer 0. Venga, menos e elevado a 0, menos 0, que es 0, por 2 por 0 más 3 más c. Esto nos tiene que dar 0. E elevado a 0 es 1. Por tanto, esto es menos 1 por 2 por 0 es 0 más 3. Pues esto es menos 3 más c igual a 0. Con lo cual, bueno, aquí no harían falta los paréntesis en todo. Entonces, como hay un solo elemento, menos 3 más c igual a 0 y la c vale 3. Y ahora ya sí ya tendríamos el ejercicio resuelto. Lo pongo aquí abajo. La función va a ser menos e elevado a menos x por 2x más 3 más 3. Y con esto tendríamos ya resuelto todo el ejercicio, porque es lo único que nos pide. Hay una función que su gráfica pase por el origen y su derivada sea esta. Pues ya lo tendríamos hecho. Hemos hecho la integral y luego para calcular la c hemos utilizado el hecho de que pasa por el origen de coordenadas. Ya estaría terminado este ejercicio. Vamos con el problema número 8. Dice calcular el área encerrada por la gráfica de la función f de x igual seno de 2x, el eje OX, el eje de abscisas, y las rectas x igual a 0 y x igual a pi. En muchas ocasiones nos vamos a encontrar con que nos piden áreas de gráficas que no sabemos muy bien por dónde van. Bueno, vamos a ver una manera de un método general para que sin saber, digamos, la representación exacta de la función, pero sí saber un poco cómo va a ser. Bien, nosotros aquí nos dice 0, pi. Bien, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber cómo va la función dentro de este intervalo, porque la función puede ir siempre por arriba, o puede ir siempre por abajo, o puede hacer una mezcla. Puede ir un poco por arriba, un poco por abajo. Y eso lo tenemos que saber. ¿Cómo lo vamos a averiguar?
Vamos a suponer, por ejemplo, que nuestra función hace algo así. ¿Cómo lo averiguamos? Pues obteniendo los puntos de corte de la función con el eje de abscisas. Es decir, en este caso, nuestra función que es f de x igual seno de 2x, pues tenemos que igualarla a 0 para ver qué valores de x hacen que la iguale a 0. Y si el seno de 2x vale 0, ¿qué significa? Esto es una ecuación trigonométrica muy sencilla. Pues tenemos que 2x podemos obtener dos valores dentro de nuestra circunferencia goniométrica. ¿Qué dos ángulos hacen que su seno valga 0? Pues el propio 0 y 180. En el fondo, como siempre lo que hacemos es 0 y todas sus sucesivas vueltas, y 180 y todas sus sucesivas vueltas, eso es equivalente a decir, en este caso, 0, 180, 360, es decir, esto es lo mismo que decir 0 grados más 180 por k, siendo k, voy a borrar aquí ya, siendo k un número entero. Es decir, no puede ser un número decimal, tiene que ser 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues si la x vale 180, porque 0 más 180k es 180k, pues x va a ser, pues 180 entre 2 va a ser 90k, con k un número entero. Muy bien, pues esta es la solución. Una cosa importante, cuando nosotros hacemos una representación gráfica de funciones trigonométricas, no jugamos con grados, jugamos con radianes. Por tanto, por eso aquí os pone entre 0 y pi. Aquí estamos hablando de pi radianes. Pi radianes sabemos que son 180 grados, por tanto 90 grados son pi medios radianes, con lo cual estaríamos hablando de pi medios por k. ¿Qué significa esto? Que nosotros cada 90 grados, cada pi medios radianes, va a haber un punto de corte. Eso significa que seguramente esta función haga por aquí y baje. O suba, no lo sabemos, ¿vale? Pero lo que sí sabemos ya es que vamos a tener un punto de corte aquí, en pi medios. Y eso es algo muy importante, ¿por qué? Porque nos va a generar dos trozos. Uno entre 0 y pi medios y el otro entre pi medios y pi. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues el siguiente paso es decir, ¿cómo calculo yo esas áreas? Porque yo no puedo hacer el área directamente, la integral entre 0 y pi del seno de 2x por d de x. ¿Por qué? Porque el área que tenga por encima del eje de abscisas va a ser positiva. Imaginad que esto da más 5. Pero el área que yo voy a obtener por debajo del eje de abscisas va a ser negativa. Imaginaos que esto nos da menos 2. Por tanto, si yo hago la integral entre 0 y pi de la función, a mí me va a dar, como resultado, me va a dar 3. Y esto es falso, porque el área que encerrada entre el eje y la función no es 3, es 5 y 2, 7. Por tanto, será necesario saber qué valores o qué trozo entre 0 y pi medios o entre pi medios y 5 y pi, perdón, va a estar por encima del eje y cuál por debajo del eje. ¿Para qué? Para que al que esté por debajo del eje ponerle un valor absoluto. Y al ponerle un valor absoluto me lo convertirá en positivo. Entonces ese es el siguiente paso. Primer paso, sacar los puntos de corte con el eje X, con el eje de abscisas. Y ver si alguno de esos puntos de corte está dentro del intervalo que nos está pidiendo. En este caso sí que estaba dentro. Siguiente paso que vamos a realizar. Ver cuál de las zonas está por encima o por debajo. Vamos a borrar. En el fondo tenemos 0, tenemos pi y tenemos en medio pi medios, que yo sé que la función corta por ahí. Y tengo la función f de x igual seno de 2x. ¿Cómo sé si la función va a estar por encima o por debajo en cada uno de estos trozos? Pues cogiéndome un punto de cada uno de los trozos. Yo sé que entre 0 y pi medios, entre 0 y 90 grados, pues tenemos 30, tenemos 60. Y, por ejemplo, si me cojo 30 grados, que serían pi sextos, ¿qué tendríamos? Seno de 2 por 30, seno de 60, ¿verdad? El seno de 60, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? El seno de 60 es raíz de 3 partido por 2.
Por tanto, yo ya sé que esta zona va a ser positiva. Y a partir de 90 grados, por ejemplo, me cojo cualquier ángulo, por ejemplo, 120 grados. 120 grados, sabéis que son 60 grados en el segundo cuadrante. Estos son 120, estos son 60. Pues un ángulo entre pi medios y pi, un ángulo entre 90 y 180 grados. Si yo lo multiplico por 2, pues voy a tener el seno de 240 y 240 está en el tercer cuadrante, cuyo seno es negativo. Por tanto, yo sé que yo al multiplicar un ángulo del segundo cuadrante por 2, el seno siempre me va a dar negativo, esté en el tercer cuadrante o esté en el cuarto, porque aquí cualquier ángulo del cuarto cuadrante también su seno va a ser negativo. Por tanto, en el fondo, la función yo sé que va a estar aquí, va a ser positiva, va a cortar aquí y por ahí será negativa. Muy bien, pues con esta información nosotros ya podemos realizar la integral o realizar las dos integrales. Tendríamos la primera integral, la integral entre 0 y pi medios del seno de 2x por d de x. Más, vamos a tener la integral entre pi medios y pi, también del seno de 2x por d de x, pero esta última la vamos a poner con un valor absoluto, porque yo sé que esta integral me va a dar negativa, va a estar por debajo del eje de abscisas. Muy bien, la ventaja es que tenemos la misma función, con lo cual yo creo que podríamos hacer incluso la integral aparte y luego la colocamos en ambos. La integral del seno de 2x es inmediata, porque si yo tengo y igual al coseno de 2x, su derivada, ¿cuál va a ser? Va a ser menos 2 coseno de 2x. Y aquí tengo casi, perdón, menos 2 coseno de x, no, menos 2 seno de x, seno de 2x. Y aquí tengo casi. Esto, que es lo único que tengo que hacer, pues aquí pues multiplico por menos 2 y divido por menos 2, menos un medio. Menos 2 seno de 2x de dx. Y ya tendría entonces una función, una derivada cuya función ya conozco que es el coseno de 2x. Pues esto va a ser menos un medio por el coseno de 2x. Estupendo. Vale, pues entonces me voy a quedar con este resultado y me lo voy a subir arriba. Este va a ser el resultado en ambos trozos. Aquí vamos a tener menos un medio del coseno de 2x, esto entre 0 y pi medios, más el valor absoluto de, pues, menos un medio del coseno de 2x entre pi medios y pi. Bueno, pues nada, venga, hacemos esto. ¿Qué tendríamos aquí? Pues sería menos un medio. Podríamos haber sacado el menos un medio, sacado factor común aquí, o haberlo sacado fuera, y este también sacarlo fuera. Pero bueno, vamos a jugar con este aquí dentro. ¿Qué tendríamos? Menos un medio por coseno de 2 por pi medios. 2 por pi medios es pi. Vamos a dejar entonces coseno de pi. Y ahora menos, y tendríamos aquí menos un medio por el coseno de 0. Esto sería la primera parte. Y ahora la segunda parte, más valor absoluto. Y tendríamos menos un medio por coseno de 2pi menos un medio por el coseno de pi. ¿Verdad? Porque 2 por pi medios es pi. Muy bien, y esto ya es operativa. Bien, menos un medio por... ¿Cuál es el coseno de pi? ¿Cuál es el coseno de 180? Pues menos 1. Y aquí, menos por menos más. ¿Cuál es el coseno de 0? 1. Por un medio, un medio. Más, valor absoluto. Aquí que tenemos, coseno de 2pi. ¿Cuál es el coseno? El coseno de 2pi es lo mismo que decir 360 grados, que es lo mismo que 0. Es decir, el coseno vale 1. Pues menos un medio. Y aquí menos por menos más. Un medio por el coseno de pi, que vale menos 1. Pues nada. Aquí tendríamos, esto sería un medio, más un medio. Y aquí que tendríamos más valor absoluto de menos un medio menos un medio. Un medio más un medio son 2 medios, que es 1. Y aquí dentro que tendríamos menos un medio son menos 2 medios, que es menos 1. Y el valor absoluto de menos 1 es 1. Entonces tendríamos 1 más 1 igual 2 unidades de superficie.
o 2 unidades cuadradas. Fijaos que si el área entre pi medios y pi lo hubiésemos dejado, o si hubiésemos hecho la integral completa entre 0 y pi, el resultado nos habría dado 0 y habría sido bastante sorprendente. Claro, estaría mal. ¿Por qué? Porque el segundo trozo entre pi medios y pi, realmente lo que tenemos que hacerle es darle la vuelta. Y con esto estaría terminado el ejercicio. Un ejercicio pues muy interesante y bastante típico y bastante sencillo de realizar. Vamos con los dos últimos ejercicios, los correspondientes a probabilidad y estadística. Dice el ejercicio número 9. En un centro educativo han preguntado a los alumnos acerca de alergias alimentarias, resultando que un 10% es celíaco y un 15% alérgico a la lactosa. Además, el 20% tiene alguna de las dos alergias. Si se elige un alumno al azar, calcula las siguientes probabilidades: que tenga una de las dos alergias y sea celíaco si sabemos que no es alérgico a la lactosa. Bueno, este problema es típico. Una vez que yo veo, digamos que tenemos dos elementos, celíaco y alérgico, que nos dan el total de uno, el total del otro, y nos dan la intersección, perdón, en este caso nos dan que tiene alguna de las dos alergias, esto a mí me suena a una tabla de contingencia, una tabla de doble entrada, en la cual pues podemos establecer aquí, por ejemplo, aquí podemos decir si es celíaco y aquí si es de lactosa. Y simplemente aquí si no, si no. Como estamos hablando de porcentajes, yo ya puedo colocar aquí el 100%. Dice, un 10% es celíaco, con lo cual, independientemente de que sea alérgico a la lactosa, nos están diciendo que un 10% es celíaco. Por tanto, aquí vamos a poner un 10. Y por tanto, aquí ponemos un 90. Y dice, además, el 20% tiene algún... Dice, y un 15% es alérgico a la lactosa. Por tanto, un 15% lo ponemos aquí y entonces aquí ponemos un 85. Esta tabla no sirve de absolutamente nada si no nos da algún dato de medio que nos permita rellenar el resto de los cuadros. Y te lo dicen aquí. Además, el 20% tiene alguna de las dos alergias. Alguna de las dos alergias, ¿qué significa? Significa que o estamos aquí porque tiene lactosa pero no es celíaco, aquí que tiene las dos o aquí que tiene celíaco pero no lactosa. Lo que sí sabemos es que si aquí se reparte un 20%, el 20% tiene alguna de las dos, ¿qué significa? Que el 80% no tiene ninguna. Por tanto, yo aquí puedo poner tranquilamente un 80. Porque si el 20% tiene alguna, yo sé que el 80 no tiene ninguna. Y con este dato yo puedo ya rellenarlo todo, porque aquí el 80, si este total es el 85, pues esto a mí me va a... Aquí yo tengo que poner un 5 para que 80 más 5 sea 85. Y aquí pongo un 10 para que 80 más 10 sea 90. Y entonces aquí pongo un 5. Y tengo ya el cuadro completo y bien hecho. Y ya con esto ya nos pueden preguntar lo que les dé la gana, que lo vamos a saber contestar sin ninguna dificultad. Vamos a ver. Dice, probabilidad de que tenga solo una de las dos alergias. Pues solo una de las dos alergias, la vamos a poner en otro color. En el cuadro, ¿a qué se refiere? A solo una de las dos alergias, a que sea celíaco, pero no sea la lactosa, con lo cual estaríamos aquí. Y a que sea alérgico a la lactosa, pero no sea celíaco, con lo cual estaríamos aquí. Matemáticamente lo podríamos representar como probabilidad de que lactosa sí y celíaco no, más probabilidad de lactosa no y sí que sea celíaco. Y esto pues va a ser, pues como he dicho, pues 5 partido por 100 más 10 partido por 100. Y esto es 5, esto es 15 partido por 100 y esto es 0,15. Así de fácil, ¿eh? Así de fácil. Al igual que con un árbol, una vez que tenéis un árbol o tenéis hecha la tabla de contingencia, nosotros ya es que nos da igual lo que nos pregunte. Apartado B. Sea celíaco si sabemos que no es alérgico a la lactosa. Esto es una probabilidad condicionada. Tenemos que nos piden probabilidad de que sea celíaco si no es alérgico a la lactosa. Con el teorema de la probabilidad condicionada,
el teorema de Bayes, pues ¿qué es esto? Pues es es la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad del de abajo. ¿Y esto en qué se traduce? Pues nada, raya de fracción, probabilidad de que sea celíaco y no sea de lactosa, con lo cual, ¿dónde estaremos? Sea celíaco y no lactosa, estaremos aquí, en el 5 sobre 100. 5 partido por 100, partido por la probabilidad de que no sea alérgico a la lactosa, con lo cual estamos hablando de este número, de 85 partido por 100. Y esto se me iría con esto, me quedaría 5 partido por 85, que le hemos de decir 1 partido por 17. Y como estos son infinitos decimales, lo dejamos así, que el resultado de esta manera fraccionaria es exacto. Y estaría hecho el ejercicio, no tiene más. Realmente este sí que es bastante sencillo. Si se sabe, como siempre, pues se sabe que esto es una tabla de contingencia y una vez hecha la tabla de contingencia, pues respondemos a todo lo que nos pida. Vamos ya con el último problema. Dice, un examen con opción múltiple está compuesto por 10 preguntas con 4 respuestas posibles cada una, de las cuales solo una es correcta. Suponga que uno de los estudiantes responde todas las preguntas del examen al azar. Calcula la probabilidad de que conteste bien, pues 5, alguna, y luego la media de la depresión típica. Bueno, pues lo primero, si dice que cada pregunta tiene 4 respuestas posibles y la resuelve al tuntún, pues ¿cuál va a ser la probabilidad de acertar? Pues una de 4, ¿verdad? 0,25. Por tanto, la probabilidad de fallar va a ser 0,75. Cuando tenemos algún problema de estos, de preguntas, de sí, no, de acertar a canasta, sí, no, esto está encuadrado dentro de lo que son las distribuciones binomiales, que en este caso tenemos una distribución binomial formada por 10 preguntas y de media de probabilidad de acierto 0,25. Y tenemos que recordar que la probabilidad de, en este caso, la variable x es número de preguntas acertadas. Todo tiene que ir en este sentido. Si la x y la variable aleatoria es número de preguntas acertadas, la probabilidad de éxito tiene que venir en función en acertar un número determinado de preguntas. Tiene que ir en línea con la variable aleatoria. Y la probabilidad de que el número de preguntas acertadas sea x minúscula, la fórmula, recordar que esto era n sobre x por la probabilidad de éxito elevado al número de casos favorables por la probabilidad de fracaso elevado a n menos x. Bien, pues nosotros sabemos aquí que la n vale 10. Dice, calcula la probabilidad de que conteste bien 5 preguntas. Pues lo que nos está pidiendo es la probabilidad de que x sea 5. ¿Y esto va a ser igual a qué? Pues a 10 sobre 5 de P, que es la probabilidad de éxito, 0,25 elevado a 5 por la probabilidad de fracaso, que es 0,75 elevado a 10 menos 5, que también es 5. Recordamos cómo se hacía un número combinatorio, es el factorial del de arriba partido por el factorial del de abajo y el factorial de la diferencia, que en este caso es 10 menos 5, que también va a ser 5, por 0,25 elevado a 5 y por 0,75 elevado a 5. Y haciendo estas operaciones, pues esto nos da 0,05839. Y ya tendríamos resuelto el apartado A. Solo hay que saber pues que esto es una distribución binomial y la fórmula de la probabilidad en una distribución binomial. Apartado B. Probabilidad de responder alguna pregunta. Bueno, pues la probabilidad de responder alguna pregunta, ¿qué es? Pues la probabilidad de que la variable del número de preguntas acertadas sea mayor que 0, ¿verdad? Es decir, que no sea 0, puede ser una pregunta, 2 preguntas, así hasta 10. ¿Y esta probabilidad cuál es? Alguna pregunta pues va a ser la probabilidad total, que es 1, menos la probabilidad de no saber contestar ninguna pregunta, menos la probabilidad de que x sea igual a 0. Así de fácil. Y entonces tendríamos 1 menos, probabilidad de que x es igual a 0. Pues nada, pues 10 sobre 0 por 0,25 elevado a 0 por 0,75 elevado a 10.
Y esto, bueno, esto va a ser 1 menos el factorial de 10, partido por el factorial de 0, factorial de 10. 0,25 elevado a 0, ya sabemos que es 1, no haría falta ponerlo, por tanto es 0,75 elevado a 10. Y esto pues nos va a dar 0,9436. Y ya lo tendríamos. Luego, ¿qué pide? La media y la desviación típica de la distribución. Voy a bajar esto por aquí para tenerlo. Bien, nos pide la media y la desviación típica. La media y la desviación, la media de una distribución binomial es n, a ver, es n por p. Con lo cual esto es 10 por 0,25, pues la media es 2,5. Y la desviación típica, recordad que la fórmula es la raíz de npq. Con lo cual esto es la raíz cuadrada de 10 por 0,25 y por 0,75. Y esto nos da 1,3693. Aquí en tanto la media como la desviación típica estamos hablando de preguntas acertadas. Y ya tendríamos el resultado del apartado C y ya tendríamos entonces todo el ejercicio hecho. También pues es un ejercicio pues, relativamente sencillo que no requiere grandes cálculos. Por lo general, este examen a mí no me ha parecido un examen de un nivel excesivo, me ha parecido un nivel adecuado para selectividad, con excepción del problema en el que nos daba una función con valores absolutos. Ese sí que me ha parecido un poco fuera de lugar. Pero como de 10 preguntas podéis hacer 5, tenéis la ventaja ahora mismo de que podéis hacer 5, pues yo creo que un poco ese problema pues se puede diluir porque tenéis un montón de ejercicios para poder elegir que realmente pues eran sencillos. Pues nada, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, lo dejáis los comentarios aquí en el canal y con mucho gusto os responderé. Hasta el próximo vídeo.